vamos a hablar del juego, entonces, de tanto lo que le faltó a los Patriots y también cómo dominó este equipo de Seattle, aunque sí, la primera mitad era un poco cero para olvidarse. ¿Esperabas este tipo de juego que arrancó bastante lento y las defensivas siendo los protagonistas? Sí, yo algo que había comentado durante la semana era que la defensa de los Patriotas no iba a permitir que el juego se escapara, y así fue que se mantuvo durante más de 2 cuartos, pero llegó un momento en que terminó colapsando porque la ofensiva no estaba generando absolutamente nada, y no nada más no generó en la segunda mitad, sino que empezaron a desatarse los intercambios de balón. Vino el pase interceptado, vino el balón suelto, vino el fumble regresado para touchdown, y eso se tradujo en puntos, ¿no? Entonces fue peor todavía la avalancha en la segunda mitad. Creo que es un triunfo en las 3 facetas del balón: ofensiva, defensiva, equipos especiales. Ofensiva, sin errores, Darnold libre de intercepciones. Juego terrestre, Kenneth Walker, jugador más valioso. Defensiva, 6 capturas de quarterback, 3 intercambios de balón. Una defensiva, no quiero decir tan buena como The Legion of Boom, pero sí que marca la rúbrica de este equipo. Y equipos especiales: Jason Myers, récord de goles de campo en un partido de Super Bowl. Entonces ahí tienes las 3 facetas. Cuando operas de esa forma en ofensiva, defensiva y equipos especiales, es muy difícil que pierdas. ¿Esperabas más de los Patriotas? Sí, pero más. O sea, yo sí esperaba que fuera un partido donde la ofensiva de los Pats pudiera mover mejor el balón, al menos el ataque terrestre, porque su línea ofensiva tenía esta debilidad para proteger al quarterback, pero tampoco pudo generar juego terrestre en la línea ofensiva y no hacía nada. O sea, eran constantes 3 y fuera, el pateador de despeje estaba siempre en el terreno de juego, y yo creo que los Pats estuvieron en el partido hasta donde la defensiva pudo aguantar. Porque ya después también vinieron los errores, era muy difícil que la defensiva pudiera estar manteniéndolos en el partido, y la defensiva tampoco nunca pudo meterlos en el partido. No es labor de la defensiva generar puntos, es la labor de la ofensiva, pero también en parte vivieron así los Pats, que su defensiva les generó puntos, ¿no?, en la postemporada. Sí, muchas fallas que se veían. Yo creo que le urgía el medio tiempo también a los Patriots, pero para ti, ¿qué le faltó a Mike Vrabel de ayudarle un poco a Drake May y a los Patriots en general, Lalo? Yo voy a ser sincero, no que ellos no lo hayan sido. Yo creo, Yo sobrevaloré- sí voy a ser sincero. Yo sobrevaloré a la ofensiva de los Patriotas. 18 puntos promediaron por partido, una de las 4 peores en toda la historia de los supertazones. Yo pensé que había sido el clima el que había influido y también las defensivas rivales, pero esta ofensiva no traía nada. Récord de capturas, Lalo, también. Sí, exacto. 21. 15 en los La partidos postemporada. anteriores y fueron Sí. 19 presiones, Sí. 7 capturas aquí. La defensiva, perdón por contradecirlos, la defensiva de los Patriotas no se colapsó, nunca se colapsó. Un touchdown fue directo, el otro fue un balón suelto que fue casi en zona roja. O sea, hay 14 puntos, que anotaron 29, Seattle. Ajá, sí. Entonces, 14 puntos fueron directamente de la ofensiva, ¿no? E insisto, y luego, quienes piensen, no digo que ellos, porque a veces pueden pensar eso. Luego, ¿qué más quería que hiciera Josh McDaniels? El líder corredor en toda la postemporada fue el quarterback, fue Drake May. O sea, estaba limitado por la línea ofensiva, pero tampoco pudieron correr. No hoy. Toda la temporada no corrieron. Postemporada. El líder corredor fue él. Le hace falta a este equipo. Llegaron adelantados. O sea, nadie esperaba que llegaran a postemporada algunos y al Super Bowl menos. O sea, se adelantaron y yo creo que pagaron el precio. Houston perdonó. Perdón por decirte, No, pero lo Houston sé. perdonó. Era un equipo más completo. Los Cargadores era un equipo que estaba diezmado a la ofensiva. No tenía línea ofensiva. ¿Y quién fue el otro? Y Denver no tuvo a Mo Nix. Entonces yo sí pago el precio por haber pensado más de la ofensiva de los Patriotas. Quien hubieras pensado de la conferencia americana iba a correr la misma suerte. Sí. Yo creo que el único que podía hacerle frente a Seattle eran los Rams, Sí. y estaban en la conferencia nacional y le ganaron por photofinish a este equipo que lo vieron ganarle de esta forma a los Patriots. El único que le plantó cara fue Los Ángeles. Y yo creo que de la americana, o sea, vaya, ni Buffalo ni Jacksonville,
mencionas Denver. a Houston, Denver, imagínate a Denver con Jared Stidham en este Sí. partido. Ahora, O sea, Houston, Denver con Bo Nix, Con pero, Bo Nix. pero eso Sí. no iba a ser posible, Y, ¿no? y sin la nieve, ¿no? sin la nieve. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Houston, no olvidar, jugó sin Nico Collins ese partido, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas... Stroud, 4 intercepciones. Exacto, Sí, y Denver juega sin Bo Nix. No demerito lo que hagan lo que hicieron los Pats, definitivamente no, se hicieron una gran temporada. Pero creo, a ver, en ese partido contra los Broncos de Denver, la primera mitad no hubo nieve. La primera mitad estuvo bien. Generaron 72 yardas totales. Sí. Y estás hablando, sí, también de una muy buena defensiva de los Broncos. Entonces, sí tenía unas limitaciones esta ofensiva de los Pats, pero cuando entonces tú las pones frente a frente en todas las líneas Pats y Seahawks, o incluso Pats y Rams, te vas a dar cuenta que por mucha estrategia que le pongas, por mucha ejecución que le ponga New England, llega un punto en el que dices, no le voy a poder ganar. ¿Por qué? Dice, porque debo de reconocer que es mejor el otro equipo. Es mejor y ante eso ya no puedo hacer nada. O sea, no hay manera de poderles ganar porque simplemente es mejor el otro equipo. Sí. ¿no? Sí, mira, volvemos a lo mismo. Creo que a ver, nadie duda que Patrick Mahomes es un gran quarterback. Sí. Y me van a decir a qué se debe esto. Bueno, lo hemos visto derrotado en un Super Bowl. Y los vasos comunicantes que hay en esas dos derrotas han sido cuando su línea ofensiva no ha sido capaz de protegerlo. Y va corriendo por su vida. Pues fue lo que le pasó hoy a Drake May. No lo estoy poniendo en el mismo enunciado que Patrick Mahomes, en la misma categoría. Simplemente a lo que voy es que, por muy bueno que sea el quarterback, si la línea ofensiva no lo protege lo suficiente, Claro. es imposible. Y lo que hacía Seattle es que no necesitaba demandar algo más que los 4 frontales para causar caos. Los demás estaban defendiendo pase. Y también cuando quiso ser agresiva, mandaba gente adicional y prendió fuego. Entonces, no hay quarterback que soporte con semejante presión. Y guardia Y en izquierdo, su segundo año, sí. además, Sí. sí. En su segundo Guardia año, izquierdo, sí. tackle izquierdo, eran los eslabones más débiles. Par de novatos que estuvieron hoy rebasados. Sí, definitivamente. Esperábamos más quizás de un Stephon Diggs, de un Keyshawn Boutte también. Entonces sí, habría que ver en dónde realmente le falló, obviamente, a Mike Vrabel, a Drake May, que vaya aprendizaje, ¿no? De estar Hoy en lo tu tundieron. segunda temporada, definitivamente. Y así va generando confianza. Quiero enfocarme ahora en el equipo que ganó, en los Seattle Seahawks, porque se dudaba mucho de Sam Darnold. Pero quiero empezar con el jugador más valioso, Kenneth Walker III. Lalo, merecido jugador más valioso del Super Bowl. Ah, sí, por supuesto, y también de la postemporada, ¿no? O sea, 4 juegos consecutivos o 3 consecutivos en la postemporada superando las 100 yardas desde la línea de golpeo. Lo que hizo esta noche, ¿no? O sea, en la primera mitad, lo que pasa es que ya no acabaron las series, pero estaba promediando 7 yardas por acarreo, 3 yardas después del primer contacto, o sea, era necio. No iba a ser por el centro, porque ahí estaba Milton Williams, pero era por fuera. O sea, es un corredor sumamente completo, o sea, tiene velocidad y resistencia al golpeo, o sea, no hay duda alguna, y además tuvo casi 30 yardas saliendo desde el backfield atrapando pases. No hay duda, él fue el jugador más valioso. Sí, no, ¿Jugador más por valioso? supuesto, sí, por supuesto. Y mira que tuvo que cargar con la responsabilidad de no contar con Charbonnet, su compadre, ¿no? sí. Él tuvo que llevar ese juego terrestre y creo que hasta cierto punto le ayuda muchísimo a Sam Darnold, ¿no? Porque Sam Darnold aún así acaba lanzando más de 30 pases en el partido, tuvo uno de anotación, pero ese juego terrestre consistente, ese juego que fueron acabando poco a poco, superando poco a poco, Y tuvo fuera unos desgastando. minutos a Jackson Smith-Njigba, ¿no? Por el Sí, protocolo de exacto, conmoción. Exacto, entonces sí, no hay duda. La verdad es que desde el segundo cuarto se encaminaba a que iba a ser el más valioso y sin duda Sí. que lo fue. Y el punto de partida está en la línea ofensiva. La Sí. línea ofensiva de Seattle funcionó mejor. Yo, para no redundar en lo que ya dijeron mis compañeros, quiero retomar, porque este es un Super Bowl lleno de historias. O sea, la historia de redención de Sam Darnold y otras tantas. Pero la del jugador más valioso también vale la pena ser contada. En su último año en high school, en Arlington, Tennessee, le diagnosticaron un problema pulmonar, de coágulos en los pulmones, que le iba a impedir seguir jugando fútbol americano. Los 2 primeros diagnósticos fueron: no vas a poder seguir jugando fútbol americano. Él se mantuvo en pie de lucha, continuó adelante con su tratamiento, se repuso, hizo colegial y ahora lo tienes como jugador más valioso de un Super Bowl, ¿no? Es una gran historia y, por cierto,
se convierte en agente libre después de este partido. Uf. Termina contrato con el equipo de Seattle y fue capaz de cargar con el peso del juego terrestre en ausencia de Zach Charbonnet. Hay que ver el comportamiento del juego terrestre de Seattle durante la campaña regular. Cuando los dos estuvieron sanos, era casi 50-50, 50-50. Cuando no estuvo Charbonnet, este fue el que llevó todo el peso. Bueno, yo creo que Schneider, si no en este momento, está buscando ya la manera de mantenerlo, ¿no? Por lo valioso que es, por esta historia también de la mentalidad que totalmente luego muchos atletas que tienen que pasar por estas barreras, ya sea físicas o mentales, para poder llegar a este momento, Lalo, tendrán que hacer todo lo posible por mantener a Kenneth Walker III. Sí, bueno, John Schneider, lo que ha hecho este cuate, ¿no? Porque él gana un Super Bowl con Pete Carroll y con Ross Wilson. Después gana ahora con otro quarterback, con otro entrenador en jefe y completamente con otra nueva organización. Ahora ya no va a ser Judy Allen la dueña de este equipo para el próximo. Bueno, habrá que ver cuánto tiempo transcurre porque se va a poner a la venta. Este es el otro punto. ¿Cuántos miles de millones de dólares van a dar? En Estados Unidos, billion, en el mundo son miles de millones. Entonces, a ver qué es lo que va a querer hacer el dueño, ¿no? Porque este equipo pueden ser 10 mil millones de dólares y es muy fácil decir, sí, tienes que firmarlo, pero hay espacio, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? Porque tiene que hacer ajustes. Por eso la NFL es tan espectacular, porque las ventanas se cierran por gerencia, por tope salarial, porque no puedes firmar a los jugadores. O sea, es tan difícil esto. Y después, San Francisco no creo que vaya a tener tantas lesiones el próximo año. Y luego los Rams están bien. Eso sí les garantizo. Arizona no creo que vaya a hacer mucho. Sí. Sí, no. Arizona está muy bonito. Sí, me han Arizona, dicho, Son sí. los Jets de la Nacional. me han Está dicho, lindo, me han está dicho lindo. que está muy bonito, pero la realidad es que estamos a un par de meses del draft, así que seguramente a Abril. partir de ya Sí. mañana estarán trabajando obviamente los del front office para ver qué piezas necesitan para la próxima temporada, porque así de rápido se tiene que dar la vuelta. Y por lo- previo al draft, que estos dos equipos fueron armados entre draft y agencia libre. Ajá. La línea ofensiva de Seattle es toda draft, ¿no? Y tienes también elementos en los Patriots que vienen del draft, pero la agencia libre, los Patriots iniciaron este camino de reconstrucción en la agencia libre, soltando el dinero. Y muchos dirían, bueno, es que era el equipo que más espacio salarial tenía, sí. ¿Quién era el otro? Minnesota. Y luego los Gigantes. Y luego los Gigantes de Nueva York. O sea, no se trata de que tengo dinero, A billetazos entonces a billetazos armo un no. equipo, Hay ¿no? que saber cómo utilizar ese dinero, Claro. ¿sí? Y después lo complemento con el draft, que fue lo que hicieron los Pats, pero también los Seahawks, ¿no? Sí, me parece fascinante la historia de Sam Darnold, que termina germinando esa semilla en una franquicia funcional, no disfuncional como lo son los Jets. ¿Y cómo es una franquicia funcional? Lo que describía hace un momento Lalo, un gerente general agresivo e inteligente como John Schneider, que también fue el arquitecto de otros equipos ganadores del conjunto de Seattle, porque lleva en su cargo desde el 2010. O sea, él fue el arquitecto también de The Legion of Boom. Y él tomó a Richard Sherman oculto en el draft y a los Cam Chancellor, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vuelve a armar un equipo ganador. Pero el dueño, inclusive cuando Paul Allen vivía, no se metía, y siendo un tipo superpoderoso y multimillonario, no se metía en la toma de decisiones. Dejaba que los que sabían operaran. Y después Pete Carroll fue, bueno, en su momento fue Pete Carroll, ahora fue con el coach Mike McDonald, si lo dije correctamente, e hicieron la transición del head coach más veterano, 72 años tenía en su momento Pete Carroll, al head coach más joven, 36 años con McDonald. 10 triunfos la temporada pasada fuera de playoffs y ahora están celebrando el Super Bowl después de haber ganado la división más complicada. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Kenneth Walker. Si no es en Seattle, será en algún otro lado. No olvidemos que la posición es muy castigada. La de corredor de bola es la más, pues eso, castigada. La menos apreciada, La menos ¿no? apreciada. En cuanto al Valorada. billetazo Sí, también en se materia de billetes, ¿no? trata. Pero, a ver, lo que sí vieron los Seahawks, entre muchas cosas de talento joven, vieron el éxito que tuvo Sam Darnold y le dieron la oportunidad aquí en Seattle. ¿Qué te pareció en un principio, Lalo, hoy el juego de Sam Darnold? Hizo lo que tenía que hacer, o sea, porque también él falló 3 o 4 pases, ¿sí? Por más que había presión, falló.
falló 3 o 4 pases. ¿Para qué voy a entrar en esas situaciones? Pero él es así. Puede ser un mariscal de campo a veces preciso, a veces no lo es, pero es atrevido en las cosas que puede hacer. Pero yo también quiero hacer justo mencionar esto. En la NFL, cuando tú tienes un quarterback que es superestrella y les pagas mucho, sí estamos al aire todavía, ¿verdad? Supongo. Sí. Cuando tú le pagas a un mariscal de campo mucho, por eso está en problemas Cincinnati, por eso está en problemas Filadelfia, Sí, descuidas Kansas otras City, áreas. porque tienes que pagarle mucho a tu quarterback. Entonces, hay la otra opción, sí, ganar como novato como los Patriotas, pero en 2 años, no sé cuándo van a tener que pagarle a Drake May, entonces ya no van a poder repartir ese dinero. Pero está la otra opción, que es como un Baker Mayfield, como un Sam Darnold, que son 35 millones, que suena mucho, pero en la NFL un quarterback que gana 35 millones Muy poco. no es mucho, o sea, No. tienes oportunidad de repartir y de ayudarlo. Y yo creo que tienen las bases. Y luego del corredor, pone que no se vaya Walker. Está Charbonnet, que va a estar sano, y Alotti, el novato. Sí, O sea, sí. tienes que, es que ahí está la clave, saberte renovar. No te puedes tocar el corazón para Sí, tomar sí, sí. algunas decisiones, Sí, ¿no? sí, sí. Y lo que hacía Belichick, ¿no? Hay que cortar a ciertos jugadores, Un año adelantarse 1 año antes, 2 años antes. Y no un año después. Ajá, y tal vez, suena difícil decirlo y hasta cruel, pero Walker, Sí, bueno, pero es- No. thank you, man. Bueno, Thank you. sabe? afortunadamente no tenemos ese trabajo de tomar sí, ese sí, tipo sí. de decisiones.